Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Pedro, la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice así la gloriosa palabra del Señor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, lo que vamos a tratar en este video es el punto de la Eucaristía y la transustanciación, que aquí el señor Alarcón está hablando con un muchacho católico que se llama Reinaldo, creo, y que no cree en la transustanciación. O sea que un católico que no cree en la transustanciación. O sea que ya el catolicismo está empezando a pensar, a deducir, a sacar sus conclusiones que el catolicismo es absolutamente falso. Entonces, como leímos que Pedro no fue al pueblo de Dios ni presentó el Evangelio con fábulas artificiosas. Lo que hace este señor, Alarcón, no es otra cosa que presentar su falso Dios, su Dios ajeno, su idolatría, demostrando el señor Alarcón que es un perfecto idólatra. ¿Por qué? Porque él cree que la hostia es el cuerpo de Cristo. Al considerar que es la hostia el cuerpo de Cristo, o sea, la persona de Cristo, porque Cristo es una sola pieza, es una persona. Si está el cuerpo, está él. Entonces, acá demuestra el señor Alarcón que es idólatra, porque considera la hostia que es Cristo, o sea, otro Cristo. Dice cosas que son contrarias a las escrituras. Por ejemplo, que Dios se hizo harina. ¿En qué parte, qué versículo, capítulo y versículo? Donde dice que Dios se hizo harina. Las escrituras dicen que Dios, el verbo, se hizo carne, no se hizo harina. Así que la tesis, la postura, el argumento del señor Santiago Alarcón es absolutamente falso y diabólico. ¿Por qué? Porque lo dicen las mismas escrituras. Dice, Timoteo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algo que no le da, una doctrina que no le da la gloria a Jesucristo y le da la gloria a un gramo de harina, es una doctrina de demonios. Aquí él presenta y dice que una Eucaristía, o una hostia, la filmaron de que la hostia latía. Al final del video dice que la hostia dejó de latir, o sea, se murió. Su Dios se murió. El Dios de harina acaba de fallecer. Entonces, ese es su Dios, que vive por un segundo y se muere. En última instancia, si él considera que la hostia tiene órganos, tiene cuerpo, es el cuerpo de Cristo, el señor Alarcón sería un caníbal, se estaría comiendo a Cristo. No solamente se lo estaría comiendo, sino lo estaría asesinando. Esa es la voluntad de Satanás. Ese es el espíritu de Satanás. Destruir a Cristo. ¿Cómo nosotros vamos a destruir a Cristo? A través de sus muelas, de sus dientes, de sus caninos, de sus molares, con su saliva, con el jugo digestivo, en el estómago, los ácidos, destruyen a Cristo. O sea que el señor Alarcón es un anticristo, porque él asesina a Cristo, lo mata. Lo mata porque él dice que están los órganos de Cristo ahí. Y si están los órganos de Cristo, está Cristo. ¿Sí? Donde está mi hígado estoy yo, porque yo soy una sola pieza. Donde está mi corazón estoy yo. Donde están mis venas, mi sangre, mi carne, allí estoy yo. Entonces el señor Alarcón cree todo eso y no es otro que un asesino de Cristo. Lo está masticando, lo está triturando, lo está destruyendo. ¿Y quién hace? ¿Quién quisiera hacer eso? El mismo demonio. Por eso se lo llama doctrina de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Si hablamos de apostasía significa una persona que se ha apartado de la fe. Y es lo que pasa con el señor Alarcón. El señor Alarcón no es otra cosa que un apóstata. Es alguien que ha abandonado la fe. Ha abandonado la fe y se ha desviado del camino
ha apostatado, se ha desviado y ha tomado el camino de la mentira. Por eso dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, yéndose y detrás de fábulas, de cuentos, porque esto es un cuento, que una hostia lata por un segundo, porque dice que la filmaron ahí unos 2 o 3 segundos que latió y después dejó de latir, o sea que resucitó y se volvió a morir. Es una cosa espantosa, que causa risa. Causa risa porque ese Dios está muerto, o sea que es un Dios que está muerto, se murió solo. ¿Por qué? Porque es un ídolo, porque son fábulas, son cuentos. Una fábula es donde los animales hablan, no sé, como dijimos en el video anterior, los hombres vuelan, etcétera. Esos son fábulas, son fantasías que están en la imaginación del ser humano, por eso son cuentos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Y Santiago Alarcón quiere convencer al católico que está reaccionando hasta ante una realidad de que el catolicismo es falso. Es falso. Porque es falso porque la hostia nunca se convierte en carne. El pan nunca se convirtió en carne allí en la última cena, ni el vino nunca se convirtió en sangre. Lo he demostrado claramente con abundantes versículos en su texto y en su contexto. Pero vamos a refrescar lo que porque este señor dice que no habla de la transubstanciación porque no entiende mucho del tema. Y acá es como que se desborda, como si fuera un entendido, y él mismo dice, o sea, que el señor Alarcón es una bolsa de contradicciones. Él dice, es muy temerario, es muy peligroso defender algo que yo no conozco. Y es precisamente lo que está haciendo. Está defendiendo una mentira. Está defendiendo algo que él no conoce. Si él mismo reconoció que no hablaba de la transubstanciación porque no entendía del tema y ahora se lanza como si fuera un experto, un doctor en el tema, y acá vemos lo neófito que es. Él mismo reconoce que es un neófito y se pone a hablar de cosas que no sabe ni entiende, porque es claro el tema, es sumamente claro cuando nosotros vamos a la luz de las Escrituras. Así que vamos a escuchar un poco lo que dicen para poder ver lo que están abordando. Ahí está, ahí está. Querido, ¿cómo estás? Reinaldo te llamas. Ahora sí, ahí estás en pantalla. Bueno, bien. Ahora sí, ahí estás en pantalla. Te decía, el diálogo estrictamente científico, sea de la resurrección de Jesús, sea de los milagros de Jesús, o sea de los milagros eucarísticos, o de cualquier milagro, yo no lo puedo tener con una persona porque no tengo el conocimiento científico que se requiere para entablar un diálogo. Ahora, eso no quita que tenga buenas razones para creer que un hecho ha ocurrido, tal y como lo declara la Iglesia. Por eso, la crítica que vos le podés hacer al hecho de los milagros eucarísticos... El punto acá que él lo que cree es que la palabra de la Iglesia es palabra de Dios. Dice, lo ha declarado la Iglesia. El punto es, lo declaran las Escrituras. Ese es el punto. Lo que pasa es que ellos, al no creer en la sola Escritura, están jugando solo. Es como lo que hablé de 2 equipos que se enfrentan. Y uno dice, bueno, vamos a jugar 45 y 45. Pero el otro equipo dice, sí, está bien, juguemos 45 y 45, pero yo juego 3 tiempos. Yo juego 45 y 45 y juego 45 más. ¿Qué significa eso? Que el partido dura 90 minutos, pero el otro es 45. El otro equipo, el que juega 3 tiempos, lo juega solo. Y es lo que le pasa al catolicismo romano. El catolicismo romano juega solo, o sea, están en la nada. Están en la nada. Hacen goles, hacen chilenas, hacen malabares y sin embargo están jugando solo. No influye para nada en el resultado. O sea que es algo que no existe. Es algo que no existe. Es como una final de fútbol. Un equipo termina, gana y ya terminó. Y el otro equipo sigue jugando solo. O sea, el que perdió sigue jugando solo. Es una payasada, digamos. Y eso es lo que es el catolicismo romano en el sentido de que ellos se van a los cuentos. Todo lo que es tradiciones, todo lo que es magisterio, todo lo que son que la hostia late y todas esas cosas, que la Virgen le cae lágrimas, porque la hostia no es otra cosa que un dios ajeno, un dios de harina,
como digo siempre. Así que vamos a avanzar un poquito porque tiene sus minutos. Vos que considerás ser cristiano católico, es la misma crítica que podrías hacerle al caso de la resurrección de Jesús. Observe usted que él dice, es lo mismo el creer en la transustanciación que creer en la resurrección de Cristo. Son dos cosas totalmente distintas, porque uno está escrita y la otra no está escrita. O sea, la resurrección de Cristo está en las Escrituras. Las Escrituras dicen claramente que Jesucristo resucitó conforme a las Escrituras. Entonces hay todo todo el Antiguo Testamento es sombra de la obra de Cristo y de Cristo mismo. Entonces hay todo un respaldo bíblico, hay todo un respaldo escritural, hay todo un respaldo de Dios, hay toda una obra escritural que respalda lo que sucedió allí en la obra de Cristo, muerte, sepultura, 3 días en el Hades y resurrección. Está claramente avalado por las Escrituras. Y él quiere comparar la resurrección de Cristo con la Eucaristía y la transustanciación, lo cual es descabellado. Descabellado porque, primeramente, el sacerdocio católico no existe. Si no existe el sacerdocio católico, significa que la transustanciación es falsa. Y si la transustanciación es falsa, la hostia no limpia de ningún pecado, ni están comiendo a Cristo. O sea, todo es falso. Todo es falso, desde el sacerdocio hasta la hostia, pasando por la transustanciación, todo es falso. Entonces este católico, que lo está ahí charlando, están dialogando con Santiago Alarcón, miren cómo tiene, es un hombre pensante, es un católico pensante. Y ese es el camino, digamos, porque la fe es una fe racional, digamos, en el sentido, uno cree cuando razona, deduce y saca conclusiones. A mí me hablaron de Cristo, yo deduje, yo saqué mis conclusiones y dije, yo creo en Jesucristo. Y vino Cristo y me perdonó todos mis pecados, o sea, se hizo efectiva la salvación porque Cristo ya me había perdonado en la cruz, yo tenía simplemente que creer que ese perdón era verdadero. Cuando me presentaron a Cristo, yo saqué mis conclusiones, yo razoné, estoy frente al Dios verdadero y creí. Entonces, la fe es racional, no es como dice el catolicismo, que la fe es irracional en el sentido, si a vos te dicen que el pan es carne, eso es una fe irracional. Si usted va a la carnicería y le dice, me da 1 kilo de carne y le da 1 kilo de pan, ¿cómo usted lo va a tomar? Que están tomando el pelo, como se dice, o lo están agarrando de tonto. Porque si yo voy a la carnicería, le pido carne y me da una bolsa de pan, yo le voy a mirar al carnicero, pero ¿qué significa esto? Y lo mismo que pasa en la Eucaristía y en la transustanciación. O sea, ellos dicen, coma que esto es el cuerpo de Cristo, coma que esto es carne. Y cuando usted lo muerde, pan, o es la hostia o la galletita esa sin sabor. ¿Usted qué va a pensar? ¿Pero qué me agarraron de tonto? A mí, ¿cómo que si esto no es carne? Esto es pan. Entonces ellos dicen, no, vos tenés que creer que es carne. Entonces, porque la fe no se razona. ¿Cómo que no se razona? Entonces, ¿cómo que es lo mismo que el carnicero? No, parece pan, pero es carne. Vaya, haga un guiso, hágase un buen asado y cuando yo hago el asado, lo único que voy a lograr es pan tostado. No es asado, es pan tostado. ¿Por qué? Porque no hay ningún cambio. Ese es el punto. Y se puede demostrar claramente en las escrituras. Yo lo he demostrado a través de varios videos que lleva sus videitos, demostrar esto porque lleva sus versículos. Y ahí yo te soy honesto, con todo respeto te digo. Si tenés una crítica para hacerle al caso de la resurrección de Jesús, primero no sé qué católico serías, y segundo, buenas. O sea, no se le hace ninguna... se cree en la resurrección porque está en las escrituras, lo dicen las escrituras claramente, y hasta las personas comunes de que uno puede encontrar y le dicen que Jesús es Dios y que resucitó, hasta una persona, cualquier persona normal,
Lo cree, dice, no son católicos, no son religiosos, no son cristianos, nada, pero creen en eso que Jesús resucitó porque lo dice la Biblia. Si hay algo es que la mayoría de la gente cree que las escrituras son verdaderas. Los únicos que no creen que la escritura es verdadera son los católicos. Son los católicos, porque si la escritura es verdadera, la escritura es divina, lo demás no es divino. Entonces, ¿a quién le va a creer? ¿A lo divino o a lo que no es divino? O le vamos a creer a lo que es divino, que son las escrituras. Que las escrituras están divinamente inspiradas, como dice en Timoteo, 2 Timoteo 3:16, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y esa palabra viene del cielo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo viene del cielo. Por eso la fe es racional. Hay que deducir, hay que sacar conclusiones verdaderas. Entonces al católico le dicen que el pan es carne. Entonces, ¿y a qué se debe todo esto? ¿Por qué cree el católico? Porque es idólatra. Porque necesita creer en un pedazo de pan, en un pedazo de yeso, en un pedazo de madera, en un pedazo de piedra. Necesita creer en un poco de agua que limpia pecado. Necesita creer en un purgatorio. Necesita creer en un rosario. ¿Por qué? Porque es idólatra. El señor Alarcón es idólatra. Lamentablemente para él, si él no cree y no se arrepiente de sus pecados, cuando sea arrojado al lago de fuego, en ese momento, antes de llegar al lago de fuego, se acordará de todas estas palabras. De que su catolicismo es una religión que no salva y que todo lo que él creyó en un Dios falso y que él era un idólatra. Porque dice la palabra que los idólatras y mentirosos serán arrojados en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8. Así que lo que tiene el señor Alarcón es un dios de harina. Antiguamente los paganos se comían a sus dioses para obtener sus poderes. Y es lo que hace el catolicismo, es paganismo, por supuesto. Se comen a su Dios para obtener los poderes, para ser salvos. En este caso porque dice, leí una vez, nunca pude olvidar, en un fragmento católico que decía, el camino más corto para llegar al cielo es la hostia, o la Eucaristía, como dicen ellos. O sea que Jesús no es el camino, la verdad, de la vida. El camino para llegar al cielo es la hostia, o sea, un gramo de harina. Como un gramo de harina lo puede salvar a usted. El punto es que las escrituras no dicen que Dios hizo harina. Las escrituras dicen que Jesucristo se hizo carne. Y acá lo leemos para que ya tengamos una base de todo este asunto de la falsa Eucaristía, de la falsa hostia, de los falsos sacerdotes. ¿Por qué? Porque Jesús no era sacerdote, ya había un orden sacerdotal. Y al haber un orden sacerdotal, Jesucristo no se podía imponer con otro orden, porque sería como un terrorista que secuestra un avión y le desvía el camino. Jesucristo no era ningún terrorista. Jesucristo no era ningún rebelde. Jesucristo no era ninguno amotinado. Porque el señor Alarcón es un amotinado. Los apóstatas, ¿qué son? No son otra cosa que amotinados. Una persona que se amotina, una persona que hace disturbio, que quema colchones, que quema gomas. Es una persona que se amotina ante las autoridades. En este caso se amotina ante Dios, al igual que Satanás en el cielo. Satanás, que empezó a hacer un revuelo, convenció a la gente, a los ángeles, perdón, que tenían que rebelarse con Dios porque él era otro Cristo y que él tenía poder igual que Cristo, y hizo la rebelión en el cielo, empezó a quemar colchón, empezó a quemar goma, empezó a hacer fuego, disturbios, empezaron a volar maderas, a sillas, todo porque es un amotinado, y es el mismo espíritu del señor Santiago Alarcón, el espíritu diabólico del mismo Satanás, que se amotina ante las escrituras, se niega a creer en la autoridad de las escrituras. Él dice que un cristiano puede vivir sin leer la Biblia. Ustedes saben, ¿quién puede decir eso? ¿El Espíritu Santo? No, eso lo dice el mismo diablo. Por eso son anticristos. Por eso dice la palabra que en los postreros días vendrán espíritus engañadores con doctrina de demonios. Así que vamos a leer Juan capítulo 1, versículo. Podemos leer el 1 que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios, atención, el verbo era Dios. Ellos dicen que el verbo se hace harina. Vamos a ver si las escrituras dicen que el verbo se hace harina. Dice, y aquel verbo fue hecho harina, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Dónde en las Escrituras dice que Jesucristo se hizo harina? Ninguna parte. Ellos malinterpretan lo que es la Santa Cena y dice que Jesús tomó el pan y dijo, comed esto de mi cuerpo. Y ahí toman que Jesús se hizo harina. Es una falsa interpretación, una diabólica interpretación de las Escrituras. ¿Por qué? Porque si no, Jesús tendría dos cuerpos. Jesús sería caníbal de su propia carne. Jesús, los discípulos serían caníbales. Y después dice que convirtió el vino en sangre. Los discípulos serían vampiros. Jesús sería vampiro y sería una obra totalmente diabólica. O sea que la Eucaristía católica romana es la obra del terror del demonio. Porque ahí en la última cena no está Jesús y los discípulos y los apóstoles. Están caníbales y vampiros. Esa es la Eucaristía católica. Una Eucaristía o una cena de caníbales y vampiros. Porque si el señor Alarcón dice y asegura, jura y perjura que estaba latiendo el corazón, el hígado, las arterias, la sangre, en una hostia, quiere decir que, y él no puede asegurar que ese era el corazón de Cristo. O sea, ¿dónde está? Entonces él estaba diciendo que Cristo se murió, está diciendo, porque dejó de latir, dice. Entonces para él Cristo está muerto. Donde está el corazón de Cristo está Cristo, porque Cristo es una sola unidad, es una persona. Donde está su hígado está Él, donde está su sangre está Él. El señor Alarcón, donde está la sangre del señor Alarcón está Él, donde está su hígado está Él, donde está su corazón está Él, y así sucesivamente. Si Él dice que en ese gramito de harina estaba el corazón de Cristo, ¿qué quiere decir? Que Cristo estaba ahí, y dice que dejó de latir eso. Entonces Alarcón tiene un Dios muerto, por eso es idólatra, y por eso no tiene salvación. Este señor no tiene salvación porque no cree en las Escrituras. No cree en las Escrituras no tiene salvación, porque en las Escrituras dan testimonio de Cristo, precisamente. Se lo puede decir con toda autoridad, porque la Escritura lo avala. Es muy claro todo. No es necesario ser profeta ni hijo de profeta para llegar a estas conclusiones. Vamos a seguir escuchando. Suerte, porque de verdad me gustaría escucharla. Pero en ese punto estamos todos igual, porque yo te puedo decir lo mismo, te puedo decir, ¿tú crees que las personas resucitan? Vas a decir que no, pero Jesús no era una persona, bueno, obviamente era una persona 100% hombre y 100%, bueno, no vamos a hablar de porcentajes, porque luego también ahí salen algunos, pero era verdadero hombre y verdadero Dios. Pero sí, es lo que, y yo te la cambio, o sea, yo te digo, a ver, tú dices que, y todos creemos que una mujer no puede ser un hombre, con todo esto de la ideología de género, pero sí crees que el trigo, que es una especie con la que hacen la hostia, que se llama Triticum astebium, sí puede convertirse en ser humano y tener corazón y tener sangre humana. Sí. Entonces, ¿cómo puede pasar eso? Atención, dijo que sí. Ya está. Confeso que dijo que sí, que un gramito de arena puede tener corazón, puede tener venas. Dice que ahí está, el catolicismo dice que ahí está toda la divinidad, o sea, está Cristo, está Cristo. No solamente que Cristo muere en la boca de los católicos, sino que ahora se muere antes de llegar a la boca de los católicos, porque esa hostia, o no sé lo que están viendo ahí. Yo vi un segundo en un lugar donde se vio como un latido nomás, como una cosa espantosa, una cosa diabólica es eso. Y dice que dejó de latir, o sea que Dios se murió, atención. Atención todos los diarios, Dios se murió, digamos, en el sentido de que se murió la hostia, se murió una hostia. Entonces el señor Alarcón no cree lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras nunca dicen que se convirtió en harina, y él lo cree. Las Escrituras dicen que Cristo se hizo carne, y ese es el testimonio verdadero. De ese es el verdadero Dios. El que tiene el señor Alarcón es un falso Dios, por supuesto. Es un ídolo de harina. Tienen ídolos de piedra, ídolos de madera, ídolos de yeso, ídolos de agua, ídolos de fuego, porque el purgatorio es un ídolo de fuego, un dios de fuego,
un ídolo de bolitas con hilo, como es el rosario, etcétera. Tienen como cantidad de ídolos y de dioses. Esos son dioses extraños, son dioses ajenos, como dice la palabra, más exactamente. Son dioses ajenos. En realidad, así también, cuando se estudia lo que son los dioses ajenos son seres extraños, cosas extrañas. Está bien lo que dije recién de extraño, porque estudiando todo ese tema, habla de extrañeza. ¿Por qué habla de dioses extraños? Porque son inanimados. Uno los mira, uno ve una hostia y dice, ¿cómo puede ser esto que perdone los pecados del mundo? ¿No? Uno lo mira, la hostia es una cosita redonda que no tiene nada, es un pedacito, es un gramito de harina, pero como dijimos, para mí la hostia no vale nada, la mojo en café y me la como, pero para un idólatra es Cristo, es Cristo. ¿Qué transforma esa hostia en un Dios? El idólatra, el católico. ¿Por qué? Porque la idolatría está en la imaginación. El señor Alarcón se imagina que ese gramito de harina es Cristo, es un Dios que lo limpia de pecado. Otro Dios que tiene es el bautismo, las aguas del bautismo, es otro que limpia pecado. Otro que limpia pecado es el cura. El mismo cura Toro dijo que él arrancaba pecado. Una vez dice que tuvo 3 días arrancando pecado. Pobrecito, cómo le habrá quedado el brazo, ¿no? De arrancar tanto pecado. Y son gente mentirosa, gente falsa, fraudulenta, gente impostora, son impostores, que están en un lugar que Jesús nunca se los dio. Por eso ellos niegan la sola escritura, porque en la escritura no existe el catolicismo, entonces ellos tienen que quemar. Si fuera por el catolicismo, quemaría la Biblia y haría una Biblia nueva, la Biblia católica, donde los santos hablan, donde las hostias respiran, donde los bautismos limpian pecados, todas esas fábulas, todos esos cuentos que solamente se podían creer en otros tiempos, en la edad medieval. O sea que el catolicismo es una religión de la edad medieval que en estos tiempos tendría que desaparecer. Porque ¿quién va a creer estas absurdidades y cosas de brujos, de brujas, de hechiceros, de agoreros, de espiritismo y de todas estas cosas, de hablar con muertos? Todas esas cosas surgían en la más plena ignorancia. Pero ahora hay mucho para acceder, mucho para leer, y no se puede estar sumergido en semejante paganismo. Pero bueno, es la obra diabólica, el diablo no para de trabajar, el Espíritu Santo tampoco, por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo desnuda a toda esta gente, a estos falsos obreros, como dice la palabra, apóstoles de Satanás, que se disfrazan como ministros de justicia. Vamos a escuchar un poco más. Repito. Dios, porque cuando vos me pones la hipótesis de un hombre que mediante cirugías quiere convertirse en mujer, te digo, no, la verdad es que no se puede. Pero cuando uno habla tanto de milagros eucarísticos, de los milagros hechos por Jesús, o el milagro de la resurrección, estamos hablando de un milagro, quiere decir la O sea, es un milagro, sí, está avalado por las Escrituras. Jesús convirtió el agua en vino. Es una transustanciación real, verdadera, lo dicen las Escrituras. Lo dicen las Escrituras. Que Jesús convirtió el agua en vino, que después que tomó el maestro Sala, verdaderamente era vino. Pero si el católico le dan la hostia y le preguntan qué sabor tiene, va a decir que tiene sabor a pan o harina o a hostia. No tiene sabor a carne. Esa es la diferencia. Te observe. Leemos del versículo 7 del capítulo 2, la boda de Caná de Juan. Dice, llenate estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Jesús dio la orden de llenar las tinajas con agua porque María le había dicho a Jesús que no tenían vino. Jesús le dice, que tengo que ver yo con vos, mujer, mis pensamientos son más altos que los tuyos, vos y yo no tenemos nada que ver, le dijo Jesús a María. Vos sos criatura, yo soy Dios, no me tenés que decir nada a mí, así que ubícate en tu lugar. Jesús la trató a María siempre como una criatura, la amaba como ama a todas las criaturas, Dios. Entonces, la puso en su lugar a María y le dijo, vos y yo no tenemos nada que hacer, a mí no me tenés que dar ninguna orden, porque mis pensamientos son más altos que los tuyos. Entonces, ¿por qué? Porque María misma dijo que el Señor ella era sierva y esclava del Señor, era la criada de él.
¿Por qué? Porque Cristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era el Dios encarnado, el Verbo encarnado. Entonces Jesús la puso en su lugar. Y Jesús Jesús ya sabía lo que él tenía que hacer. No es que María le daba órdenes. Nadie le da órdenes a Dios. María, bueno, ya sabemos, no era la madre, simplemente era la gestora y la paridora de Cristo. Pero no era la madre, no le dio nada a María, porque María viene del barro y Cristo viene del cielo. Bueno, eso es otro tema. Entonces el versículo 8 dice, entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestro Sala, y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha en vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino. No dijo la buena agua, no, dijo el buen vino. ¿Por qué? Porque el agua se había convertido en vino. Sencillo. Si usted a un católico le pregunta, después de comer la hostia, le dice, ¿qué sabor tiene? Y te dice, sabor a pan, te dice. Porque no existe la transustanciación. La transustanciación es un cuento, es falso, y se demuestran claramente por las Escrituras. Y dice, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea que era una transustanciación real, hubo un cambio real. Esos cambios los puede hacer Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dice que cuando el cura levanta la hostia y hace la oración, dice que el cura es otro Cristo. Hay un Cristo en el cielo, hay otro Cristo ahí como el cura, que se hace otro Cristo. La hostia es otro Cristo. ¿Cuántos Cristos hay? El diablo fue echado del cielo por querer ser otro Cristo, precisamente. Esa es la obra diabólica. Tener otros dioses, otros Cristos. Y esa es la mentira que le metió Satanás a Eva. Le dijo, si vos sos otro Cristo, si vos se te van a abrir los ojos, vos vas a conocer los mandamientos, vas a obedecer y vas a ser otro Cristo. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que cumple todos los mandamientos al pie de la letra? Cristo. Cristo jamás falló en nada. Entonces Satanás le llenó la cabeza a Eva y le dijo, vos podés ser otro Cristo. Le dijo, no vas a morir el día que seas otro Cristo, como Cristo. Porque ese es el espíritu del diablo que había en el cielo. Él quiso ser otro Cristo. O sea, demostrarle a sus ángeles y a los ángeles y al cielo entero que él podría ser tan perfecto como Cristo. Porque la palabra misma dice que Satanás era que caminaba por las piedras de fuego y que era el sello de la perfección. Cuando habla de caminar por las piedras del fuego, está hablando de un andar perfecto. Este ángel tenía un caminar, un andar lleno de sabiduría y era el sello de la perfección, dice. Usted imagínese que llegó a tan dimensión de estatura espiritual que se creyó otro Cristo. Entonces ese fue su pecado, esa fue su maldad, esa fue su rebeldía, querer ser otro Cristo y no reconocer o no asumir de que era una criatura. Todas las criaturas tienen un defecto, porque el único perfecto es Dios. Aún este ángel, que era el sello de la perfección, tenía defectos, lo podemos ver ante su rebelión. Ahí estaba mostrando su defecto, su orgullo, su soberbia, estaba demostrando su imperfección. Y porque el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El que es manso y humilde de corazón es el perfecto, es Cristo. Y eso es lo que no tenía el diablo. El diablo quería ser como Cristo, pero no era manso y humilde. Entonces fue echado del cielo por querer ser otro Cristo. Porque dice que este ángel, este querubín, grande y protector, caminaba por las piedras de fuego, dando una imagen o dando una figura de que él tenía un caminar perfecto, digamos. En el sentido, como criatura, o sea, un caminar maduro, digamos, un caminar. Siempre la criatura, por más que haga lo que haga, nunca va a llegar a la estatura, ni al nivel, ni acercarse al nivel de su creador. O sea, él quería ser como su creador. Y ese es el pecado, y es lo que le pasa al católico.
O sea, el católico, ¿qué le enseñan al católico o cualquier religión, mormones o lo que sea, testigo de Jehová? La perfección del hombre. La perfección del hombre. Y eso es lo que Satanás siempre quiso. La perfección para ser otro Cristo. El problema, la dificultad de querer ser otro Cristo. Entonces tenemos al cura un Cristo, la hostia otro Cristo y a Cristo en el cielo sentado a la diestra del Padre. ¿Cuál es el verdadero? El que está en el cielo a la diestra del Padre. Cristo ni se entera, entre comillas, de lo que está pasando acá. ¿Por qué? Porque la idolatría solamente está en la mente del católico, en la imaginación. Por eso dice 9, 13 y 14 de Jeremías, que de su imaginación hicieron dioses, de su imaginación. La idolatría está en la imaginación del hombre, por eso decimos que una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. ¿De dónde sale esa imagen? Del interior de la imaginación del católico. ¿Por qué? Para mí la hostia no es nada. La mojo en café y la como, pero para el católico, ¿qué es? De su imaginación, él cree que es Cristo. Entonces, por supuesto, la sacan a las calles, lo veneran, cantan, hacen procesiones. ¿Por qué? Porque eso está en su imaginación. El catolicismo solamente vive en la imaginación del católico. En realidad no existe. Por eso Pablo dijo que hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios, no hay otros dioses. Lo que sí existen demonios que se hacen dioses, al igual que Satanás que se hace Dios. Pero hay un solo Dios, lo dijo el apóstol Pablo, no hay otro Dios, un solo Dios verdadero. Entonces, vamos a seguir un poquito más. Intervención de Dios para causar ciertas cosas que ocurran que bajo los órdenes naturales de las leyes de la naturaleza no podrían ocurrir. ¿Se entiende? Entonces, sí, pero el factor clave ahí es Dios, es el milagro. Entonces, no, me parece que es una falsa analogía la que me estás presentando. Ex machina o máquina. ¿Por qué? Pues sí, pues Dios creó todo, o sea. No, bueno, pero tengo que tener buenas razones para creer que para causar ese fenómeno o efecto o para causar ese hecho está Dios en medio. No te estoy diciendo, che, la verdad, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Y pudo haber sido Dios, listo, punto. Eso sería una falacia ex machina, Deus ex machina, como vos lo estás mencionando. Ahora, yo tengo buenas razones para creer que tanto los milagros causados por Jesús o hechos por Jesús fueron causados por Dios, como la resurrección de Jesús fue causada por Dios. Tengo buenas razones, no simplemente me quedo en, bueno, es algo asombroso, pudo haber sido Dios, punto. Sí, esos son singularidades, o sea, por ejemplo... Exacto, todo milagro es una singularidad. Yo aquí leo en el chat que dice que soy mal católico. Bueno, a mí el catolicismo no me obliga a creer en los milagros eucarísticos. ¿Por qué? No, pero te obliga a creer en la resurrección de Jesús. Sí, claro. Y en la... Ahí otra vez quiere él poner el mismo nivel la resurrección de Cristo con la transubstanciación. El asunto es que la transubstanciación no existe y la resurrección de Cristo sí existe en las Escrituras. O sea, todo lo que está dentro de las Escrituras es lo verdadero y lo que está fuera de las Escrituras es lo falso. ¿Por qué no existe y lo vamos a tocar este punto, por qué no existe primeramente, que no existe el sacerdocio? Ya al no existir el sacerdocio católico, ni el sacerdocio, somos sí, reyes y sacerdotes, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Somos sacerdotes para orar, somos sacerdotes para alabar, somos sacerdotes para hacer buenas obras, etc. Ya voy a hablar de ese tema, de lo que es el sacerdocio del cristiano, digamos. No es un sacerdote ministerial, porque el único sacerdocio ministerial está en los cielos. El único culto está en los cielos, no está en la tierra. Como ellos dicen que sus templos está el verdadero culto y los verdaderos sacerdotes, ellos quieren hacer como en el Antiguo Testamento, donde había una figura, había una sombra, lo que era el tabernáculo, lo que era el sumo sacerdote, los hijos de Aarón, etc. Todo eso era el culto a Dios, donde se ofrecía el sacrificio, el perdón de pecados, la alabanza a Dios, etc. Todo eso ellos creen que todavía está en la tierra y que hubo una sucesión, hubo una conexión entre ese ministerio sacerdotal o ese orden sacerdotal arónico se conectó al orden de los curas católicos. Te observo, no, eso no existe, porque ese ministerio sacerdotal para el perdón de los pecados que antes estaba en la tierra por medio de Aarón, sus hijos, que ministraba un perdón temporal, lo cual era una sombra y figura de lo que iba a venir, o sea, el perdón de Cristo,
La sangre de Cristo, la verdadera sangre que quitaba el pecado, porque esa sangre de los animales no pueden quitar el pecado, solamente lo cubrían temporalmente. Entonces, cuando vino Cristo, es el Cordero que quita el pecado, es lo verdadero, digamos, la realidad de una sombra, la cual era el tabernáculo, Aarón y sus hijos, y el culto, o sea, la muerte de los animales, el sacrificio de los animales, la sangre, todo eso era una sombra de lo que iba a venir. Entonces los curas católicos dicen que hubo una conexión allí en la cena del Señor, en 22:19 de Lucas, que allí hubo una conexión. Es totalmente falso eso. En ningún momento Jesús nombró a los apóstoles como una orden sacerdotal. Porque el punto es el orden sacerdotal. ¿Qué significa un orden? Una jerarquía. La jerarquía es un escalón más arriba. Ese escalón más arriba, en Israel, ¿quién lo tenía? Lo tenía Aarón y los levitas. Ellos estaban un escalafón más arriba en el sentido que eran el puente, la conexión, aunque era una sombra y figura, era la sombra y figura del puente verdadero, que es Cristo. Entonces el tabernáculo los conectaba con Dios, aunque era una sombra y figura. Ahora vino el verdadero puente, el verdadero pontífice, que es Cristo, y podemos conectarnos con Dios, con el verdadero puente. Ahora está la realidad. No necesitamos ninguna sombra, ninguna figura, porque ya estamos con la realidad. O sea, la persona que cree puede llegar a Dios y puede obtener salvación. En aquel momento las personas tenían que ir al tabernáculo para recibir perdón de parte de Dios, pero era una sombra y figura, nada más. Pero ese tabernáculo, ¿qué pasó con ese tabernáculo? Como dice en 11 y 12 del capítulo 7 de Hebreo, eso fue cambiado. La palabra cambiar habla de ser trasladado al cielo. Entonces, ese tabernáculo con el sumo sacerdote se fue al cielo, que es el verdadero tabernáculo, donde el ser humano recibe perdón de pecados, porque allí está el sumo sacerdote, que es Cristo, que se ofreció a sí mismo una vez y para siempre, como dice en 10:18 de Hebreos. El sacrificio se hizo una vez y para siempre, no hay más sacrificios, no hay más sacrificios. Entonces, al no haber más sacrificios, lo de la hostia, lo de la transubstanciación, todo eso es absolutamente falso. Falso, con toda falsedad. Vemos 10:18, vamos a buscar 10:18. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dice en 10:9, dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Por eso está hablando de quitarlo primero, o sea, el orden arónico fue quitado, desapareció de la tierra y fue, digamos, trasladado al cielo ese perdón que antes había en la tierra, porque si alguien quería recibir perdón tenía que ir al tabernáculo donde estaba Aarón y sus hijos. Ahí llevaba el cordero, se lo sacrificaba y esa sangre era una sombra y figura de la sangre de Cristo. La persona obtenía un perdón o aplacaba la ira de Dios, pero era una sombra simplemente. Al día que Cristo derramó su sangre, es la realidad. Muerte y resurrección y ascensión a los cielos. Esa es la obra con la cual nosotros creemos. Entonces, el Señor que dice, quita lo primero, ¿qué es lo primero? El orden arónico. Y para establecer esto último, o sea, lo verdadero, quita la sombra y pon la realidad. Y es ahí donde se obtiene salvación. O sea, el culto está en los cielos. Entonces, ¿qué dice? Lo dice Toro y lo dice toda esta gente, que el culto lo tienen ellos, como si fuera que el tabernáculo todavía está en la tierra, por eso ellos tienen templos, tienen sacerdotes, tienen sacrificios, o sea que la hostia para ellos es un sacrificio, o sea, están sacrificando al cordero, y al sacrificar al cordero y al comerse al cordero están obteniendo perdón. Pero eso es lo que sucedió en el Antiguo Testamento, al punto que ahora eso ya fue todo hecho, ya está todo terminado, lo único que hay que hacer es creer nada más. Pero ellos quieren vivir según el Antiguo Testamento, como si todos los pueblos y todas las naciones y todos los hombres tendrían que ir al catolicismo para recibir perdón. Así como todos recibirían perdón por medio del tabernáculo Aarón y sus hijos, y sobre ese ministerio sacerdotal o ese orden arónico
podían recibir perdón, así ellos creen. Por eso el sacerdote católico o el catolicismo cree que hay un ministerio sacerdotal, y el ministerio sacerdotal no es otra cosa que una jerarquía que está sobre los demás y que los demás tienen que acudir a ellos para recibir perdón. El asunto que esa jerarquía sacerdotal no está en la tierra, está en los cielos. Por eso la persona cuando quiere recibir perdón, ¿a dónde tiene que ir? Al tabernáculo. ¿Y el tabernáculo dónde está? En los cielos. ¿Y cómo hace? Creyendo en Jesucristo. ¿Y cómo cree en Jesucristo? Cuando oye el Evangelio. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando la persona oye y cree, se conecta con ese tabernáculo, se conecta con ese santuario, se conecta con ese sumo sacerdote, se conecta con ese sacrificio, con esa sangre y se conecta con ese perdón. Entonces la persona puede ser perdonada y puede ser liberada de las cadenas y la esclavitud del pecado, la cual lo tenía atado y lo llevaba a la condenación eterna. Entonces el señor Alarcón es un perfecto idólatra porque no entiende ni la justificación, mucho menos va a entender estas. Él habla porque es idólatra. Porque él cree que en la hostia está Cristo. La hostia no está Cristo, en la hostia hay harina, hay bacterias. Como bien le dijo acá el católico. Está muy bien lo que hace, porque está pensando, está deduciendo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, era absolutamente inmaculado. No había bacterias, la sangre no estaba contaminada. Por eso dice en 20:28 de Hechos que la sangre de Cristo era la sangre de Dios, que Él nos compró con la sangre suya, o sea, con la sangre de Dios. Y esa sangre, usted imagínese la sangre de Dios. La sangre de Dios es perfecta. La única sangre que Dios podía recibir era la sangre de su propio Hijo. ¿Por qué? Porque la sangre del Hijo es absolutamente perfecta, sin mancha y sin contaminación. Entonces, está perfecto lo que hace aquí el católico, analizando, sacando decisiones y saca sus conclusiones que no puede ser real eso. No puede ser real. Y así tiene que seguir investigando y poniendo una fe en marcha. Una fe, pero una fe que razona, no una fe idolátrica. No una fe idolátrica, porque ellos tienen de ídolo al sacerdote. El sacerdote es como un ídolo, el cual no existe. El sacerdocio católico no existe. Y venía todo esto a colación, ¿por qué? Porque Jesucristo no se podía poner encima de otro sacerdocio, de otro orden. Él no podía sublevarse, ni con Dios, ni con el orden, ni con Aarón, ni lo que estaba establecido hasta el momento, porque Cristo vivió bajo la ley. Cristo vino a cumplir la ley, como dice Mateo 5:17, no vine a destruir la ley, no vine a abolir la ley, no vine a dejarla sin efecto a la ley, yo vine a cumplir la ley, dijo Cristo, vine a cumplir. ¿Por qué? Porque si él cometía un pecado, no había salvación para la humanidad. ¿Por qué? Porque el cordero ya tenía una mancha. Y Cristo no podía mentir, de hecho nunca mintió, Dios nunca mintió, y no podía fallar en nada, y mucho menos sublevarse. Te imagínese, sería como un terrorista, como hablamos anteriormente, sería como un terrorista. Jesús, o sea que el catolicismo no solamente lo tiene a Jesús como un caníbal, como un vampiro, sino como un terrorista, que se subleva con Dios, con el orden arónico, tira todo por la borda, patea el tablero y dice, no, acá el que mando soy yo. Y acá yo voy a nombrar sacerdotes. Voy a nombrar sacerdote, a mí no me importa lo que está establecido, a mí no me importa nada. Yo, es como un terrorista, agarra un arma, le pone el arma en la cabeza al piloto y le dice, no, no te vas a Europa, te vas a América, punto, se acabó. No, si Cristo hubiera hecho eso, Cristo hubiera pecado. Si Cristo hubiera pecado, hubiera muerto, hubiera ido a la de no lo hubiera soltado. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El hecho de que una persona tenga pecado estaba en el poder de la muerte. Cristo, al no tener pecado, él resucitó. Pero si Cristo hubiera nombrado sacerdote a los apóstoles, Cristo hubiera pecado. ¿Por qué hubiera pecado? Porque él no era sacerdote. Él no era sacerdote. ¿Por qué? Porque no era, porque había otra ley imperante, que era una ley por descendencia. Entonces, si no era levita, no era sacerdote. Hasta que él no muera, se rasgue el velo, se establezca lo segundo, como dice, o esto último, como dice la palabra,
Él no era sacerdote, él era de otro orden. Dijimos que era como un presidente que sucede a otro presidente. Digamos, acá hubo una sucesión desde el orden arónico al orden según Melquisedec. Entonces son dos órdenes que se suceden. Uno era temporal y el otro es eterno. El de Aarón era temporal y el de Cristo es eterno. En el medio se quieren meter los curas católicos, los cuales nadie son como los invitados de piedra, nadie los invitó y ni nadie los conoce. Nadie los conoce a los curas. ¿Quiénes son los curas? ¿Dónde están en la Biblia los curas? No existen. ¿Por qué? Porque Cristo no era sacerdote. ¿Por qué no era sacerdote? Porque no era levita. Porque había una ley que decía que el orden arónico era el único que estaba imperante hasta que se suceda el nuevo orden. Dijimos como el presidente. Gana un presidente, perdón, hay una elección, hay un presidente, gana el sucesor, pero tiene que esperar hasta que el otro presidente cumpla su mandato. No puede ganar las elecciones y ser presidente. No, creo que hay un tiempito de un 20 días, un mes, que todavía el otro presidente tiene que cumplir un mandato. Entonces, hasta que no se cumple ese mandato, el que es presidente, el nuevo presidente todavía es un civil, digamos, se puede decir. Aunque ya está electo, es un civil todavía. Hay una sucesión de jerarquía, de orden, digamos, es lo que sucedió con Aarón, el orden arónico y el orden según Melquisedec. Tenía que haber una sucesión. En el medio no hay nada. O sea que lo que tiene el catolicismo romano es un orden inexistente, es un tercer orden, que se lo inventaron ellos, por supuesto. Ellos dicen que hay una sucesión, no hay ninguna sucesión. En ninguna parte de las escrituras hay sucesión de Aarón a los curas católicos. ¿Por qué? Porque el orden, según Melquisedec, es un orden donde solo entra una sola persona, un solo sumo sacerdote. En el caso arónico también, el único sumo sacerdote y toda la descendencia era de Aarón. No había dos sumos sacerdotes, no había dos tribus, había una sola tribu. Y en el orden, según Melquisedec, como dice en 104, versículo 110, perdón, versículo 4, dice que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea que el nombramiento lo da el Padre. El Padre. El Padre es el que nombra sacerdote. Y el Padre nunca nombró a los católicos. Nunca nombró a los sacerdotes católicos. En el cielo ni los conocen a los católicos, a los curas católicos. ¿Quiénes son? Ni los conocen. Por eso son los convidados de piedra. Están ahí, pero nadie los conoce. En cualquier momento los echan a patada, como sucedía en las bodas que el Señor decía en las parábolas. ¿Qué haces tú vestido sin ropa de gala, sin ropa de fiesta? Se van a llenar de vergüenza y van a ir a la condenación eterna, lo más triste de todo. Porque se han rebelado con Cristo, se han rebelado con la palabra, no creen en la palabra y son anticristos, queriendo, al igual que Satanás, ocupar el lugar de Cristo. Vamos a leer en 1 Reyes, capítulo 13, versículos 33 y 34, dice... Hablando de Joroboam, Joroboam era un rey que quería nombrar sacerdotes, pero ese nombramiento de sacerdotes solamente podía ser, había una ley vigente que eran los hijos de Leví, o sea, los hijos de Aarón. Toda esa casta sacerdotal era solamente la permitida. No se podía incluir nadie, no podía venir uno de Judá, uno de Simeón, etc. No podían. Ellos no podían hacer eso. ¿Por qué? Porque estaba prohibido, era un pecado, por supuesto. Todos los que quisieron, Usa tocó el arca, murió, Dios castigó con fuego, todos los que se rebelaban con el orden eran castigados por Dios. Y acá Jeroboam también fue castigado por querer nombrar sacerdotes. Pero Jesús no era como Jeroboam, un rebelde, un saboteador, digamos, alguien que se amotinaba, que quemaba gomas, quemaba autos, quemaba con bombas molotovs. No, Jesús no era un Jeroboam, Jesús no era Satanás, Jesús no era un Santiago Alarcón, no era un apologista católico, que se rebelan con el orden que está establecido por las Escrituras. Dice que Jeroboam, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino. ¿Jesús andaba por mal camino? Por supuesto que no. Ellos dicen en 22:19 de Lucas que Jesús ahí nombró sacerdote. ¿En qué parte los nombró? Para nombrar usted no tiene que hablar. Un nombramiento viene por la palabra. Es algo que se señala por la palabra.
Nadie va a ser jefe de un lugar si no lo nombran las autoridades, digamos. Nadie lo nombran encargado a cualquier operario de una empresa. Nadie se toma el atributo de decir, acá yo soy el encargado. Pero ¿quién te nombró? Le van a preguntar. No, nadie. No, la orden tiene que venir de la oficina y que informen a todos los operarios, a toda la fábrica, a toda la empresa, aquí está el nuevo encargado de este sector o de la fábrica, etc. El asunto es que a los curas católicos nadie los nombró, ellos solo se nombraron. Ellos hablan tanto de los pastores autonombrados y los autonombrados son ellos, porque acá no existen en las escrituras. No hay ningún nombramiento. ¿Por qué? Porque Jesús no era sacerdote. Jesús no estaba bajo el orden sacerdotal. Y aparte que el sumo sacerdote no podía nombrar sacerdotes, porque ya había una ley, y esa ley era por descendencia. Entonces, Jesús no era sacerdote, ni podía nombrar sacerdote, ni nombró sacerdote. Porque el que nombra sacerdote, ¿quién es? Es el Padre. El Padre lo nombró a Melquisedec, lo nombró a Aarón, y lo nombró a Jesucristo, no nombró a más nadie. Melquisedec era una sombra y figura de lo que iba a venir, el sacerdocio o el orden, según Melquisedec, que era el orden donde Cristo, la jerarquía donde Cristo iba a estar. Por eso dice allí en 7:26, 7:24, y que dice que, de Hebreos, que dice que nos convenía a nosotros tal sumo sacerdote santo, sin mancha, sin contaminación, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Nos convenía a nosotros ese tipo de sacerdote o ese sacerdote, el cual era Cristo Jesús. En ese orden, en esa jerarquía, en ese nivel, no puede entrar ningún hombre, porque ese orden solamente entraba una persona que sea santa, sin mancha, sin contaminación, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Dígame si hay un hombre de ese calibre, no existe, porque ese lugar solamente lo puede ocupar el Hijo de Dios, o sea, Cristo. Por eso el Señor le dijo, quítalo primero y establece esto último. El único en capacidad de entrar en ese círculo, en esa jerarquía, en ese orden, según Melquisedec, es Cristo, el único, no entra más nadie. Por eso el sacerdote, falso sacerdote católico, Luis Toro, dice que él es sacerdote del Dios Altísimo. Va a pagar con su alma el creer eso. ¿Por qué? Porque ese lugar solamente es de Cristo. ¿Quién dijo eso en los cielos? Yo soy sacerdote del Dios Altísimo, Satanás. Ese es el espíritu de Satanás, querer ser otro Cristo, querer ser otro sacerdote del Dios Altísimo. Ese lugar, esa posición, esa jerarquía, solamente la ocupa una sola persona en el universo, se llama Jesucristo, el Hijo del Dios bendito. Nadie más, nadie más. Entonces, Jeroboam se tomó el atributo, se tomó la libertad de empezar a nombrar sacerdotes. ¿Qué hizo? Pecó. ¿Cristo pecó? No pecó. Si Cristo hubiera hecho lo que hizo Jeroboam, hubiera pecado Cristo. Y todavía Cristo estaría en el Hades. ¿Por qué? Porque tenía pecado. Y todo el que tiene pecado se queda en el Hades. De acá la muerte, y el Hades dice, de acá no se mueve nadie. ¿Por qué le gritan todo? Porque hay un pecado, 2 pecados, 3 millones de pecados, en vos. Pero Cristo no le pudo decir eso a la muerte. Cristo se abrió paso al tercer día entre todas las multitudes y la muerte y el Hades no lo pudieron detener. ¿Por qué? Porque Cristo no tenía pecado. Y al Cristo, al no tener pecado, Él está diciendo que Él no era sacerdote ni nombró sacerdote, porque si Él se hubiera puesto en un lugar de nombrar sacerdotes, hubiera pecado. Entonces quiere decir claramente la palabra, por su resurrección, de que Cristo no nombró a ningún sacerdote ministerial. O sea, gente que perdona pecados o gente que está dentro de su círculo. No nombró a nadie. Sí somos reyes y sacerdotes, pero no somos reyes y no somos sacerdotes ministeriales que tenemos el poder de perdonar pecados. Y si nosotros pudiéramos perdonar pecados, seríamos otros dioses. Y esa es la herejía, la idolatría y la condenación del hombre.
creerse otros Cristo. Por eso los curas son otros dioses. Por eso el cura Toro dice que él quitaba pecados, haciéndose igual a Cristo. Voz de Dios y no de hombre, gritó el pueblo, y cayó un ángel e hirió al gobernador, y se lo comieron los gusanos. Es lo mismo que le va a pasar a esta gente, porque el pueblo grita voz de Dios y no de hombre. O sea, consideran a los hombres dioses. Por eso el cura Toro se siente satisfecho en su humanidad pecadora, cuando la gente lo ovaciona, cuando la gente lo aplaude, y la gente, y el católico dice, voz de Dios y no de hombre. Un día será herido por gusanos, será su cama, y el fuego eterno será su lugar, por no creer en Jesucristo, por rebelarse a Jesucristo y querer ser otros Cristos. Y esto es lo que proclama, lo que enseña el señor Alarcón, lo que lleva adelante el señor Alarcón, una falsa doctrina de demonios. Entonces dice, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. O sea, dice que a quien él quería consagraba. Los católicos ven a Jesús como Jeroboam, un simple pecador, un simple rey pecador y rebelde. Así ve el católico a Jesús. Por eso el católico tiene un Jesús pecador, un Jesús que no los puede salvar. Por eso en el catolicismo no hay salvación. ¿Por qué? Porque tienen un Jesús pecador, con un Jesús que nombra sacerdotes. Ese Jesús es un Jesús pecador. Pero el verdadero Jesús no es pecador, porque él no nombró ningún sacerdote. Dice que tomó Jeroboam de entre el pueblo, es lo mismo. Jesús tomó 12 discípulos, ¿de dónde los tomó? De entre el pueblo. ¿Cierto? Uno de un lugar, otro de otro lugar, etc. No eran levitas, para decir, bueno, está bien, eran levitas, eligió de entre los levitas. No, dice que Jeroboam eligió de entre el pueblo, dice, y a quienes quería lo consagraba. Dice, volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagrase para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Ese Jesús tienen los católicos. No tienen a Jesús, tienen a Jeroboam los católicos. Un Jesús Jeroboam, un Jesús rebelde, un Jesús terrorista, un Jesús que hace lo que se le da la gana, un Jesús que no se sujeta al Padre en el sentido que él se anonadó y él tomó forma de siervo para venir a la tierra y hacer la voluntad de Dios, para cumplir toda la ley. Ellos tienen un Jesús rebelde. La noticia es que ese Jesús no los puede salvar. Un Jesús pecador no lo puede salvar. ¿Por qué no los puede salvar? Porque ese Jesús no puede resucitar. Y al no poder resucitar no tienen salvación. El católico, al creer en ese Jesús, no tiene salvación. Ese Jesús, si ese Jesús que creen los católicos, tipo Jeroboam, que tomaba de entre el pueblo, decía sacerdote, cuando llegó al Hades no salía más, estaba hasta el día y hasta la eternidad no iba a ser condenado. El Jesús de los católicos, primero que no existe, digamos, existe en la mente del católico nomás. Y el asunto es que ese Jesús no los puede salvar. El Jesús verdadero no nombró sacerdotes. ¿Por qué? Porque no pecó, no pecó. Entonces dice el versículo 34, y esto fue causa de pecado. O sea, nombrar sacerdotes es causa de pecado. Porque el único que nombra sacerdotes es el Padre. Está claro en las Escrituras. Un nombramiento es claro. Como dijimos, el ejemplo de la fábrica, de la empresa. Ningún operario puede tomar y decir, acá el que mando soy yo. No, señores. Si viene el dueño, si viene el jefe y dice, este caballero va a ser a partir de hoy el encargado de este lugar. Ahí está establecido. Hay un nombramiento, hay un señalamiento por medio de las palabras. El punto que es en la Santa Cena, en 22:19, no hubo ningún nombramiento. Jesús nunca sacó de su boca la palabra, ustedes son sacerdotes del Dios Altísimo, tienen un ministerio sacerdotal como lo tuvo Aarón. No, jamás salió eso de la boca de Cristo, de nombrar los sacerdotes ministeriales, los cuales ministran perdón de pecados. El único que ministra perdón de pecados es Jesucristo.
Por eso Él vino, cumplió toda la ley, murió, tuvo 3 días en el Hades, resucitó y está sentado a la diestra para ministrar pecado, para ministrar perdón de pecados a toda la humanidad que acude a Él, al trono de la gracia. Para eso vino Cristo, para tomar el lugar que le corresponde. Y los curas católicos le quieren sacar el lugar a Cristo al igual que Satanás en el cielo. Dice que se quería sentar a las alturas de los cielos junto a las estrellas de Dios y hacer su trono. Satanás quería hacer su trono al lado de Cristo para ser semejante al Altísimo, o sea, igual, porque por lo menos Satanás reconoció que no podía ser superior a Dios, porque él meramente era una criatura, y todas las criaturas están por debajo del Creador. Entonces, y esto fue causa de pecado. Como Cristo nunca pecó, quiere decir que Él nunca nombró sacerdotes de entre el pueblo. ¿Por qué? Porque había otro orden. Él no podía quebrantar el otro orden. Él no se podía sublevar con las autoridades que estaban en ese momento. Él no podía. Por eso Él vino a cumplir toda la ley. Porque si Cristo hubiera nombrado sacerdotes ministeriales allí en la cena del Señor, se hubiera venido todo por la borda. Aparte que el sacerdocio de Cristo, como dice también en 7:26, que es inmutable, de Hebreos, es inmutable. O sea, ¿qué significa la palabra inmutable? Que no cambia, que no se puede transferir. No se puede, es intransferible. Es intransferible, o sea que no puede pertenecer a otra persona, solamente a una sola persona, y es a Cristo, a nadie más. El sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados lo ocupa una sola persona, se llama Jesucristo. Esa jerarquía, ese escalafón, ese nivel de autoridad solamente le corresponde a Cristo. En la tierra no hay jerarquías, en la tierra no hay orden sacerdotal. Y es lo que asume el catolicismo romano, que hay un orden. O sea, un orden que significa una jerarquía, un nivel más alto. Por eso es todo falso eso, porque eso está en los cielos. Si hay una jerarquía sacerdotal para el perdón de los pecados, se encuentra en los cielos, no en la tierra. Por eso nosotros somos reyes y sacerdotes, para ministrar. ¿Qué ministramos? No ministramos, ministramos el Evangelio, servimos el Evangelio, anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabamos a Dios, oramos a Dios. Tenemos nuestras actividades como pueblo de Dios. Pero no hay jerarquía, somos todos iguales, somos todos pueblo. Pero el catolicismo se ha rebelado con Dios y ha dicho que ellos son sacerdotes, los curas del Dios Altísimo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si no hay sacerdocio, no hay transustanciación. O sea, no hay poder. Ellos siempre van a luchar de que el sacerdocio católico existe. ¿Por qué? Porque si el sacerdocio católico no existe, significa que la transustanciación, la hostia, es todo falso. Si no hay mediadores, es todo falso. O sea que los mediadores del catolicismo romano, que son los curas, se van al abismo, los católicos, porque no existe. Ellos están confiando en un puente que no existe. Se van a morir, lamentablemente. Se van a perder para siempre por creer en un puente que no existe. ¿Qué hace el señor Alarcón? Vende un puente que no existe. Y todos los católicos corren confiados de que allí hay un puente, hay un gran río, una gran correntada que al que lleva lo desaparece. Entonces los católicos van corriendo. ¿Por qué? Porque el señor Alarcón dice que allá hay un puente. Corran católicos. Y los católicos caen. El asunto que no es de agua, es de fuego. Este señor Alarcón es responsable de llevar miles de almas a ese puente que no existe. Es un mentiroso, por supuesto. Te imagínese una persona que está señalando a la gente, diga, vayan que allá hay un puente, y la gente va y vaya. Es tanta la aglomeración de gente que se empujan los unos a los otros, y los que están primero van cayendo y van cayendo y van cayendo. Este señor es responsable por vender un puente que no existe. Entonces, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de la faz de la tierra.
toda la generación de Roboam fue raída de la tierra. Ustedes observen el enojo que tenía Dios. El enojo que tenía Dios. ¿A qué venimos a la colación de todo este comentario? De que al no existir el sacerdocio católico no existe la transustanciación. Y la transustanciación demuestra que el sacerdocio católico no existe. Porque si a mí el cura me dice que la carne se convirtió en carne, la hostia se convirtió en carne, o sea, el pan se convirtió en carne y yo lo pruebo y veo que es pan, estoy diciendo que ese señor es falso. ¿Por qué? Porque me está engañando, me está diciendo que es carne y es pan. Entonces es falsa la transustanciación. Y se demuestra claramente en las Escrituras. Allí, en la cena del Señor, podemos ver que ni Jesús ni los apóstoles comieron carne, ni bebieron sangre, ni Cristo convirtió la sangre en vino, ni los discípulos comieron ni carne humana, ni sangre humana. No eran ni caníbales, ni vampiros. Porque si Jesús le decía a los discípulos que coman carne humana y beban sangre humana, los discípulos ¿qué hubieran hecho? Hubieran llamado a las autoridades. Y le hubieran dicho, vengan despacito, no hagan mucho ruido, traigan un chaleco, porque acá tenemos a alguien que nos quiere hacer tomar sangre humana y carne humana. Vengan rápido, por favor. Es una emergencia. Aquí hay un loco entre nosotros. Ese es el Jesús que tienen los católicos. Un demente, un esquizofrénico, que hace comer a los discípulos carne humana. Estaba prohibido por la ley comer carne humana. Estaba prohibido por la ley comer sangre humana. O sangre de cualquier tipo. Ellos dicen que Jesús convirtió el pan en vino. Si Jesús hubiera convertido el pan en carne y el vino en sangre, los primeros que hubieran salido corriendo serían los discípulos. Como les digo, hubieran llamado al psiquiátrico más cercano allí en Jerusalén y le digan, vengan rápido porque acá hay un demente. Le hubieran perdido totalmente el respeto a Cristo y lo hubieran denunciado como un demente. Es lo que no entiende el catolicismo romano, es lo que no entienden las sectas, que los discípulos no comieron carne ni bebieron sangre, que Jesús nunca convirtió el pan en carne ni el vino en sangre, porque eso estaba prohibido. Estaba prohibido por la ley y los discípulos lo sabían bien. Cuando Jesús tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Un memorial, un recordatorio. Donde dice que lo convirtió en carne, cuando dice esto es mi cuerpo, es lógicamente, cuando él toma el pan y dice esto es mi cuerpo, es lógico, es normal que una persona, porque los discípulos eran personas normales, no eran gente deficientes mentales, no eran personas que le faltaban, que eran anormales, que no pensaban. Cuando Jesús le dijo, esto es mi cuerpo, ¿qué estaba diciendo Jesús cuando mostró el pan? Que era un símbolo. Jesús no tenía dos cuerpos. Jesús tenía un solo cuerpo. En ningún momento comieron carne, lo dice en Hechos capítulo 10, versículo 13 y 14, y con esto ya vamos concluyendo, dice que Pedro nunca comió carne humana ni bebió sangre. Ahí tenemos el testimonio de que es falsa la transustanciación, es falso el sacerdocio católico, es falsa la hostia, todo es falso, todo es un cuento. ¿Por qué? Porque lo dicen las Escrituras. Usted observe, dice 10, 13,
Y le vino una voz y le dijo a Pedro, levántate, mata y come. Dios, el Espíritu Santo, le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Lo mismo que sucedió, digamos, se puede decir, en la cena o en la Pascua, la celebración de la Pascua, que era toda una figura de lo que es la salvación. Ellos mataron y comieron un cordero y se lo comieron. ¿Qué comieron? Comieron pan, comieron el cordero, bebieron vino, simplemente. Celebraron la Pascua. Pero Pedro, los apóstoles y Cristo, ¿qué comieron? Al cordero, un animalito, cordero inocente, que era una sombra y figura de lo que iba a venir, el sacrificio de Cristo. Al comer estaban diciendo que estaban creyendo. Comer es creer. Comer no es comer literalmente el cuerpo de Cristo. Comer es creer. El que come mi carne, come verdadera comida, y el que bebe mi sangre, bebe verdadera bebida. ¿En qué sentido lo está hablando? En un sentido de una figura, de una metáfora, digamos. O sea, está diciendo, ¿cómo yo hago para comerme a Cristo? Si Cristo está en el cielo. Yo le voy a agarrar mordiscones, no alcanzaría si llevamos hipotéticamente a un plano humano, no alcanzaría un cuerpo para toda la humanidad de todos los tiempos, millones y millones de personas que quieren creer en Cristo. ¿Por qué a Cristo no lo agarraron a mordiscones cuando él dijo eso? Si está el cielo, está el infierno, la gente ve las llamas del infierno y dice, no, antes de irme a esa llama voy y le pego un mordiscón a Jesús. Si él dijo que el que lo come tiene salvación y el que bebe su sangre tiene salvación. Entonces vamos, todos los judíos se hubieran abalanzado encima de Cristo. Los judíos no lo hicieron porque él sabía que estaba hablando de creer en él, que él era el Hijo bendito de Dios. Usted se hizo esa pregunta, ¿por qué ni los discípulos ni los judíos lo empezaron a morder a Cristo? Porque entendían que estaba hablando de fe, de creer en él simplemente, no de comerlo literalmente. Porque qué mayor oportunidad tenía el ser humano, que él dijo, el que come mi carne, come verdadera comida, y el que bebe mi sangre, bebe verdadera bebida, eran los privilegiados de la humanidad. Ese grupo era el único grupo salvo en toda la historia de toda la humanidad, porque eran los únicos que lo tenían a Cristo enfrente. Y salvación. Entonces, estamos entendiendo que está hablando de creer, simplemente de creer. Entonces, dice que Dios le dice, levántate Pedro, mata y come. Y acá está la clave, la revelación de que la transubstanciación es falsa, el sacerdocio es falso, la hostia es falsa, el catolicismo es falso. Dice, entonces Pedro dijo, Señor, no. Es lo mismo que Jesús le hubiera dicho, bueno muchachos, ahora esto es mi carne. Vea, acá está mi carne. Esta es mi carne. Los discípulos hubieran mirado, pero este señor se ha vuelto absolutamente loco. Coman. ¿Qué le hubiera dicho Pedro? Lo mismo que dijo acá, no. Señor, no, dijo. Si Jesús le hubiera ofrecido a Pedro un pedazo de carne y le dijo, come, esto es mi carne, ¿qué hubiera hecho Pedro? Señor, no. ¿Por qué? Porque dice que porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Vuelvo a repetir, si Jesús le hubiera ofrecido carne a los discípulos, su propia carne humana, los discípulos lo hubieran rechazado. Es lo que no entiende el catolicismo. Lo hubieran rodeado a Jesús despacito, lo hubieran agarrado entre todos y se lo llevaban al psiquiátrico. Porque eso era quebrantar la ley, lo mismo que beber sangre. Si Jesús le hubiera, esto es mi sangre, muchachos, y lo hubieran mirado como un desquiciado, los discípulos hubieran empezado a retroceder despacito y se iban
nos quiere hacer, encima que tenemos que beber algo que el hombre natural no come sangre, digamos, porque es algo que rechaza el cuerpo, tomar sangre humana o comer sangre humana, también estaban quebrantando la ley. Y ellos eran judíos, rigurosos de la ley. Aún Pedro, con toda la experiencia de estar 3 años con Cristo, pasar lo que pasó Pedro, el perdón de Jesús, estuvo con la resurrección, lo vio ascender a Cristo a los cielos. Era Pedro, el apóstol Pedro. Y sin embargo, cuando Dios le dijo, mata y come, no quiso. ¿Por qué? Porque él era celoso de la ley, era temeroso de Dios. Con toda esa experiencia, él seguía siendo judío interiormente. Y si él era judío en Hechos 13 y 14, ¿cuánto más allí en Lucas 22, 19 en adelante, o en la Cena del Señor 22, Lucas 22? A él era más judío que antes. O sea, era más judío en Lucas 22 que en Hechos 10. Y sin embargo, cuando Dios le ofrece y le dice, mate y come, porque él tenía que predicarle a los gentiles, no llames inmundo lo que yo limpié, Pedro no quiso. ¿Qué quiere decir eso? Que los apóstoles, ni Jesús, en esa cena no había ni sangre ni carne humana de Cristo. Había vino y había pan y había un cordero asado. Porque si había otra cosa, eso era quebrantar la ley. No quebrantó la ley ni Jesús ni los apóstoles. Por eso lo que dice el señor Alarcón es absolutamente falso y vende un puente que no existe, donde todos los católicos que le escuchan a él y le creen a él van a caer. Es simplemente eso. Se puede hablar mucho más de todo este asunto. Queremos dejar bien en claro que el sacerdocio católico no existe. Al no existir el sacerdocio católico, no existe la transustanciación. Al no existir la transustanciación, la hostia es absolutamente falsa. Y si es falso todo. Porque el cura Toro dijo que Dios dejó dos medios de salvación: los curas y la hostia. Absolutamente falso. Lo mismo que vende el señor Alarcón. Algo que no existe. Así que lo vamos a dejar por acá. Creo que es el tiempo suficiente. Se puede hablar mucho más. Pero lo vamos a dejar por acá y que Dios les bendiga a todos.